es bueno. Tome asiento en esta hora. Tome asiento. Aleluya. Usted sabe que mientras subía acá arriba, Dios me traía a memoria un montón de cosas durante más de estos 20 años de ministerio. Esto es una pequeña entrada que quiero animarlos, que Dios está con nosotros, amén. Y después voy a hacer la introducción y meternos en la palabra, amén, y lo que Dios nos quiere decir en esta mañana, lo que ya nos está diciendo, amén. Mientras yo venía subiendo acá, estaba luchando ahí, ¿no? Toda la semana, fue una semana que cuando se declaró, estas 2 semanas que vamos llevando, si no me equivoco, hablamos sobre la paz, y parece que vos hablas sobre la paz, y es todo lo contrario, amén. Pero de eso se trata el camino de Dios, porque si queremos o tendremos paz, vamos a tener guerra, amén. Pero no guerra con el enemigo, y muchas veces con nuestra carne o nuestra alma, amén. Porque a veces hay emociones ahí, hermano, que muchas veces nos juegan una mala pasada, amén. Estamos con esa lucha. Hay momentos que luchamos, amén, batallas espirituales con el enemigo, pero muchas veces luchamos con nosotros mismos, con nuestras emociones, amén, con nuestra carne, amén. Y para vencer esas emociones y esa carne, lo que tenemos que hacer, que es orar, ayunar, adorar. Hermano, la adoración es una batalla poderosa. Eso lo he aprendido durante muchos años. La tenemos que poner más en práctica, hermano. ¿Por qué tenemos lucha cuando vamos a adorar? Porque el enemigo no quiere que adoremos. Amén. El enemigo le rechina los dientes que adoremos. Le quiero dar una noticia. Él nos odia. Pero no te preocupes, porque es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Disculpe que estoy medio afónico, amén. Empecé a adorar y a alabar de vuelta y estoy afónico. Pero se me entiende, ¿verdad? Bueno, ¿qué le decía con esto? Que el enemigo no quiere que adores, porque la adoración es un arma muy poderosa en el reino de los cielos. Porque él perdió ese lugar, ese privilegio, por el orgullo, por la soberbia, amén. Por creerse que él era el ángel más hermoso, tenía el derecho de ser, más que Dios no, incluso dice la palabra, ser semejante al Altísimo. Y no lo logró por ese lado. Tenía todos los privilegios el enemigo, hermano, todos. Usted vaya a las escrituras en Ezequiel, vaya a las escrituras, si no me equivoco, también en Isaías. Y él perdió todo eso. Y tenemos que tener cuidado nosotros en no perder esas cosas también. Porque a veces nuestra carne, nuestras emociones, con esto le quiero llegar, nos hace perder esa mirada, esa vista en Dios, amén. Muchas veces somos como el fierro, hermano, estaba leyendo, somos como el fierro, ¿no? No hay nada, si usted ve, no hay ningún material que al fierro lo pueda destruir, pero sí lo que lo puede corroer es el mismo herrumbre. Así que nosotros cuidemos fierro, que nos pulamos, que nos limpiemos en Dios, porque a veces nosotros mismos eso nos puede destruir, hermanos. Por eso le digo, busque a Dios. Y mientras subía acá, Dios me trajo a memoria cosas que Dios fue quitándome y que Dios va a ir quitando. Si queremos la paz, hermano, busquémoslo. Si queremos la paz, vamos a pasar muchas cosas, amén. Todavía no llegué a la palabra. Con esto le quería decir que miré que uno también dio mucho trabajo en el ministerio, amén. Yo tenía, hermanos, hace años atrás, tenía pánico escénico, se le dice, ¿puede ser? No podía hablar delante del público, hermano. Me temblaba la mano, tartamudeaba, parecía una ametralladora, amén. Pero Dios fue quitando todo eso y Dios va a seguir quitando, amén. No solo en mí, en usted también. Dios nos está preparando para algo mayor. Lo que pasa es que a veces tenemos que aprender a entender lo que Dios nos quiere decir. Y eso se hace en las rodillas, eso se hace a sola. Eso también se hace cuando estamos en unidad, hermano. Y no miramos el ojo de la paja ajeno del hermano, ni nada. Usted no se preocupe si el otro hizo o no hizo, hermano. Dios me ha enseñado muchas veces eso. Nosotros tenemos que, en lo personal, tenemos que pensar lo que nosotros hacemos, amén. Y para eso tenemos que orar, amén. Tenemos que ayunar y tenemos que adorar, amén. Así que les animo que el camino de Dios no es fácil, pero dice su palabra que sus mandamientos no son gravosos. Amén. No se desvíe de la vista del Señor.
Mírelo a Él. Cuando usted tenga los problemas, eche mano a la vida eterna, dijo Pablo, amén. Eche mano a la vida eterna. Estamos en tiempos muy difíciles y complicados. Y lo que más nos tenemos que aferrar es en papá, amén. Así que los invito y los animo, que vamos a tener muchas dificultades, pero sabemos que la paz ya está en nuestros corazones, lo tenemos que creer, amén. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, amén, llenará nuestros corazones en Cristo Jesús, dice Filipenses 4, 6 y 7, amén. Escuchen lo que les quiero predicar hoy de parte de Dios. Yo titulé esta palabra, Dios quitará el menosprecio. Dios quitará el menosprecio. Uy, dirá, yo ni otra vez hablando del menosprecio. Otra vez la lucha y el menosprecio y esa palabra. ¿Sabes muchas veces que el menosprecio está golpeando nuestras puertas muchas veces? ¿Sabía usted? No sé si se ha dado cuenta. Pero yo a mí, al menos, no es que tenga ese menosprecio, pero siempre quiere entrar, amén, en ponerte temores, miedos, dudas sobre Dios. Pero sabe, el Espíritu Santo es fiel, hermano. Cuando te sentís angustiado, cuando te sentís triste, hay momentos que vas a padecer cosas, pero ¿sabés para qué? No es para mal, es para bien. Porque Dios quiere transformar tu vida y te quiere llevar a otro nivel. Él nos quiere llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. ¿Qué causa a nosotros muchas veces el menosprecio que Dios ponía en mi corazón? Alejarnos de los demás hermanos. Murmurar de los hermanos. A veces no es pobrecito solo de mí el menosprecio, ¿sabe una cosa? A veces, muchas veces nos ponemos un escudo, amén. Muchas veces hablamos con soberbia a otro, muchas veces entra el orgullo, amén, la altivez. Eso trae el menosprecio muchas veces, hermano. Por eso muchas veces no tenemos la paz, cuando estamos orando por paz, amén. Y orando por paz en el barrio y nosotros no la obtendremos, amén. ¿Por qué? Porque si estás en menosprecio, girando ahí dentro del corazón, ¿no? Porque primero viene por la mente, amén. Después se gesta en el corazón. Si andamos con eso, rondando, hermano, teniendo bronca con el hermano, a veces no lo sabemos, pero no tenemos esa intuición, diría uno. Pero Dios lo sabe, amén. Muchas veces somos de murmurar, de criticar y todo, y en vez de enfocarnos en adorar y alabar a Dios y en lo que Dios quiere para el ministerio, hermano. Porque tenemos un ministerio, pero también somos un ministerio, amén. Entonces tenemos que dejar las cosas viejas de lado, hermano. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra. Dice el Señor, aquí son todas nuevas. Amén. Dios va a quitar el menosprecio en esta mañana. Créele a Él, porque Él es fiel y verdadero, amén. Yo me anoté un par de pasajes y me basé en un personaje, quizá no muchas veces, muchos la conocen, pero es archiconocido y capaz que muchas veces no se nombre. No sé cuántos conocen a Lea. Lea fue la primera esposa de Jacob, ¿verdad? Si usted va a Génesis 29, 30, y por lo que describe la palabra, acá no quiero ofender a nadie. Dice que Lea era la más fea, que tenía ojos hermosos, pero era la más fea. A ver, hermano, no estoy tratando a nadie de feo, no me malinterpreten, ¿no? Sé que cuando voy, dicen, este es feo, pero cuando me acerco te lo confirmo. Gloria a Dios, es un poco para que se ría, hermano, para romper el hielo. Muchas veces nos sentimos identificados con Lea, pero no por su rostro, por su semblante, sino por las cosas que muchas veces hay adentro nuestro, amén. ¿Me logro entender? Amén. Bueno, Lea era menospreciada, ¿sabe? Porque si usted va a la palabra, Jacob amaba más a Raquel. ¿Y qué pasa con esto? Jacob fue engañado por Labán, ¿no? Por su suegro, ¿no? Por eso también después no podemos criticar a engañador, a Jacob de engañador, porque aprendió de una escuela que venía de Labán, amén. Entonces muchas veces uno aprende y mama de eso, ¿no? Que está viviendo en cierto lugar, amén. Pero yo creo que fue necesario
que Jacob estuviera con Lea, porque en tiempos memoriales, no sé hoy, pero en esos tiempos, el padre tenía que entregar por esposa, por lo general, a la mayor, ¿no? Si no me equivoco, tenía que entregar. Entonces, Labán hizo ese jueguito y entonces se llegó a Lea y bueno, dice la palabra que Jacob se molestó, ¿no? Pero después dice que Labán le explicó ciertas cosas. ¿Con qué te quiero decir esto? Que muchas veces nos sentimos como Lea, menospreciada, todo eso. Pero ¿sabes una cosa? Dios va a quitar ese menosprecio, como lo hizo con Lea, y te va a bendecir. ¿Con qué te quiero decir esto? Lea fue muy bendecida, hermano. De los 12 hijos de Jacob tuvo 5. Y aparte, dice la palabra que tuvo uno tras del otro, ¿no? Porque Dios la miró con agrado, dice la palabra. Quita ese menosprecio porque en esta mañana Dios te mirará con agrado a ti y a mí. Amén. ¿Cuántos entendieron eso? Vamos, lo que significa Lea. Escuche, porque esta palabra es muy importante, hermano. Para usted obtener la paz, tenemos que quitar ese menosprecio, amén. Por eso quiero llegar a eso. ¿Sabe qué significa Lea? Cansada. Muchas veces estamos cansados. Muchas veces no tenemos fuerza para seguir. Pero Dios dice, levántate y sigue, porque yo estoy contigo. Amén. Lánguida, flaco. Amén. Yo no estoy flaco, hermano, pero habla de flaco espiritual. No de flaco de físico, amén. Débil. Muchas veces nos sentimos débil. ¿Por qué nos sentimos débil? Porque no vamos a la respuesta, y esa respuesta es Jesucristo. Amén. Y esa respuesta es la oración a solas con el Padre. Hermano, muchas veces quitemos la careta, pero muchas veces no lo hacemos. Y por eso entra el menosprecio, entra el enojo, entra la ira, la contienda. Dejémonos de esos, dejemos del pobrecito de mí, me duele esto, me duele lo otro. Hermano, María Dolores no. Tenemos al que vive y al que reina. Amén, al que vive y al que reina en nuestros corazones. Por eso le dije, antes de subir acá, tuve muchas luchas y muchas... Pero ¿sabe una cosa? Cuando entré a alabar y a adorar a Dios, Dios quitó todos esos temores. Dios quitó toda esa preocupación. Porque Él dice, yo estaré contigo. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerza, dice. Nunca te dejaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pueblo, Dios te está hablando a ti y a mí en esta mañana. Escucha lo que el Espíritu te dice en esta mañana. Sigo un poquito más. Dice, fatigado. Muchas veces sentimos fatiga. Amén. De poco espíritu y valor. Muchas veces, hermano, nos sentimos de poco espíritu. Muchas veces no nos sentimos valorados, sí. Pero Dios permite todo eso. ¿Para qué? Para sacar lo mejor de ti y de mí. Estamos en tiempos, hermanos, que Dios nos quiere mostrar cosas maravillosas, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que tienen preparado para ti y para mí. Son las que tienen preparado para ti y para mí. Amén. Dios va a levantarte, Dios va a quitar ese menosprecio. Amén. Pero tienes que creerle a Él. Amén. No te aferres en el hombre, sí, aférrate muchas veces en líderes o el pastor porque te van a dar buenos consejos de parte de Dios, pero muchas veces también vas a estar a solas batallando y Dios va a estar tratando contigo, amén. Dios va a permitir que el enemigo quiera venir a zarandearte, pero Él ha orado por ti para que no te falte esa fe, amén, para que no te falte esa paz, iglesia. Sigo un poquito más. Dice, de poco espíritu, valor y energía. ¿Cuántas veces se sienten que no tienen energía para seguir? ¿Cuántas veces se sienten que son como la pila Panasonic, esa barata? Amén. Que la usa, ¿se acuerdan? Los jóvenes no se acuerdan. Pero yo cuando era chico, un tío mío tenía, quiero llegar a esto, una radio Hitachi. Llevaba más pilas que la radio. Y si no me equivoco, llevaba como 8 pilas grandes, unas pilas gordas. No sé si se acuerdan. Escuchaba todo el día música, hermano, con las Panasonic esa, y al otro día no escuchaba más música. Después vinieron las pilas alcalinas, amén. Dios quiere darte pilas alcalinas en esta mañana. Si estás con poca energía, Dios es la pila alcalina en ti para subirte y elevarte a otro nivel. Pero deja el menosprecio de lado. Deja de decirte el pobrecito de mí. Deja de murmurar del hermano, de hablar de él. Amén.
No se lo digo solo a usted, lo digo por mí también. No se sienta ofendido. No vengo a ofender a nadie. Le vengo a dar palabra de Dios. Le vengo a animar de parte de Dios. Así que le pido que me animen en esta mañana, amén. Porque les traigo palabra de parte de Dios. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere llevar a otro nivel. Amén. Pero no depende de Él, depende de nosotros. Amén. Quiero que vayamos a Génesis 29, 31. Ahora sí, vamos a la palabra un poquito. Y después le quiero leer algo. Amén. Primero vamos a Génesis 29, 17, perdón. Génesis 29, 17. ¿Se va entendiendo lo que Dios le quiere decir en esta mañana? Amén. No escucho ningún amén. Gloria a Dios. Dios está con usted, hermano. Escuche bien esto, dice. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Por lo que describe, dice que Raquel era hermoso semblante. Era una mujer muy bella, muy bonita, ¿no? Y dice que Lea solo tenía ojos hermosos, ¿no? Pero ¿sabe lo que? Si usted va más adelante a la Biblia, ¿por qué Dios bendijo a Lea? Porque el corazón de Lea era diferente al corazón de Raquel. Si bien Raquel Dios trató duro, porque es necesario, y a veces trata duro con nosotros, Raquel terminó dando a José y a Benjamín. Amén. Sí, pero tuvo que Dios tratar con esas aflicciones hasta que ella la reconociera. Y ahí vino, ¿no? El libertador de Egipto, ¿no? Y ahí vino el más pequeño, ¿no? De los hijos de Jacob. Pero mientras tanto Raquel tenía ese menosprecio y Lea lo tenía, pero ¿sabe una cosa? Lea se aferraba a Dios, por eso Dios la bendecía. Amén. Y somos como Lea, Dios nos va a bendecir. Muchas veces nos hace pasar como Raquel, amén. Ese menosprecio, esa murmuración, porque dice que Raquel tenía aflicciones. ¿Pero por qué? Por su actitud, por su conducta. Y muchas veces así tenemos esa conducta y esa actitud como Raquel. Pero Dios quiere cambiar a la actitud que tenía Lea, amén. ¿Se entiende lo que estoy diciendo en esta mañana? No depende de Dios, depende de nosotros. Amén. Mire lo que le quiero leer. Lo hago en breve, es cortita la palabra. Pero mire lo que me anoté. Lea era la más fea. Disculpe si ofendo a alguien. Raquel era la más bonita. Pero como humillaron a Lea, escuche, que después la palabra lo dice, yo lo puse en diferente manera. Pero como humillaron a Lea, Jehová la miró. ¿Qué hizo Jehová? La miró. ¿Por qué? Porque la humillaron. Hermano, si te humillan, te sientes humillado, no te preocupes, porque Dios mira desde los cielos lo secreto y te recompensará en público. Amén. Pero deja ese menosprecio, deja esos rencores, esa bronca, porque si estamos en esa condición, no vamos a avanzar, hermanos. Amén. Seamos como Lea. Amén. Sigo un poquito más. La palabra, no, pero ahora estoy leyendo lo que anoté y ahora después voy un poquito más a la palabra. Escuche, presta atención. Si tendremos que ser como Lea, amén. ¿Y a qué me anoté? Porque esto no lo dice la palabra, esto lo anoté yo poniendo algunas partes de la palabra. Y dice, y Jehová la miró, ¿no? Puse entre paréntesis. Y escuche bien, y de Lea viene Judá. ¿Escuchó bien? De Lea, ¿quién viene? Judá. De Judá viene David. Hay más generaciones que sobresaltan. Por ejemplo, el padre de David, no, vos, el padre del padre de David, pero las claves de estas generaciones fue la que vinieron los reyes. Amén. De todos estos vinieron reyes, porque Salmón no era rey. El padre de David no era rey. Pero Judá llevó la parte sacerdotal, hermano. Y por ahí viene el sacerdocio. Más atrás, si usted va, según el orden Melquisedec, cuando se presentó a Abraham. Usted es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Escuche, y de David viene Jesús. Jesús es el autor y el consumador de la fe.
el príncipe de paz. Él le traerá paz en esta mañana. Amén. Él le traerá paz. Escuche, si tendremos que dejar muchas cosas a los pies de Cristo, y escribí esto y después voy a la palabra de vuelta. Escuche, la gente humilde, escuche, tenemos que buscar la humildad en Dios, hermano. Qué cosa más hermosa si tenemos humildad en Dios. Pero se ve que todavía falta mucho por el Señor tratar con nosotros. Amén. Escuche, la gente humilde siempre tiene resultados sobresalientes. ¿Escuchó bien? La gente humilde tiene resultados sobresalientes. Y aquí no voy a dar nombre, pero sé que hay muchas personas humildes. Por eso los resultados le van bien. Y quizás a otros no. Pero estamos en un tiempo que vamos a tener esa humildad porque vamos a dejar las cosas viejas que pasaron. No aferrarnos. Dice Dios, no traigas a memoria en Isaías las cosas de antaño. Sino mira adelante, dice, yo estaré contigo. Sigo un poquito más leyendo. Sobresaliente. Escuche, busque a Dios mientras pueda ser hallado. Y anoté, serás atendido por Dios. Serás atendido por Dios si dejamos los menosprecios y las cosas feas que no nos hacen bien. Amén. Hermano, no le estoy acusando a usted, estoy hablando por mí también. Amén. Porque Dios trata conmigo en la palabra. Amén. Dios trata muchas veces con los predicadores, hermano. No se piensa que a veces no tenemos cosas. Sí, tenemos cosas. Tenemos cosas viejas que aún Dios está despegando. Pero ¿sabe una cosa? Dios nos va a llevar a la humildad. Y vamos a obtener resultados asombrosos y maravillosos. Quiero que leamos Isaías 66:2. Escuche, que esto es parte de lo que anoté. ¿Se va entendiendo lo que dice la palabra? Amén. Isaías 66:2. Dios es bueno. Dios es bueno. Digan conmigo, Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Sí. Isaías 66. No, esto es Salmo, perdón. Demora un poquito porque así usted lo va buscando tranquila la palabra. Amén. Escuche una cosa. Isaías 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré aquel que es pobre y humilde ¿pobre y humilde de qué? De espíritu. Amén. ¿Qué tenemos que ser? Pobres y humildes de espíritu. No pobre de miseria, de pobreza, no. De espíritu. ¿Y que tiembla ante qué? ¿Ante qué temblan? Tenemos que temblar ante su palabra, porque su palabra es fiel y verdadera, hermano. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si temblamos ante tu palabra, no que tengamos miedo. Es que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si tenemos temor a Dios, también se irá todo eso que muchas veces nos quiere agobiar y nos quiere paralizar. Pero ¿sabe una cosa? Hoy Dios cambiará tu historia y mi historia, pero depende de ti y de mí. Amén. Sigo un poquito más. Me detengo en la palabra y voy a lo que escribí. Escuche, porque estas son palabras de Dios. Amén. No son mis palabras. Dios me las hizo anotar. ¿Cuánto lo creen? Amén. Escuche bien. Por eso tenemos que buscar la humildad. Por eso, si ubicamos la humildad nosotros, obtendremos la paz. Amén. El mundo quiere paz y no lo obtiene porque es una paz errónea. Porque hay mucho menosprecio, hay muchas personas que fueron menospreciadas por sus padres. Han pasado 20.000 cosas, como también nosotros, hermanos. En diferentes áreas creo que la hemos pasado. Por eso quizás alguna vez vinimos a los caminos, a los pies de Jesús. Y Jesús fue trabajando y va a seguir trabajando nosotros. Pero tenemos que ser obedientes a su palabra. Amén. Escuche. La humildad capta la atención de Dios, dije. La gente humilde camina, escuche. La gente humilde camina con los ojos de Dios. ¿Escuchó? Sobre él recibe gracia. ¿Cuántos quieren recibir gracia en esta mañana?
Dejemos las cosas viejas que pasaron y agarramos las cosas nuevas que Dios tiene para nosotros. Amén. Dios prometió que este año va a ser un año diferente. Amén. Donde Él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Amén. No sobre algunos, sobre toda carne. Nuestros hijos, dice que verán visiones, dice que los ancianos tendrán sueños. Amén. Yo creo en esa palabra. No la veremos, pero la vamos a ver, hermanos. Está ahí. Está que nosotros creamos. Le creamos a Dios y no al enemigo, y no muchas veces también a nosotros mismos. Porque sabe, dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Amén. Aférrate en Dios esta mañana. Sigo un poquito más y ya termino. Dice, el humilde recibe gracia de Dios. Vamos a Santiago 4:6. Ahora sí vamos a la palabra. Un poquito de agua. Vamos a Santiago 4:6. Escuche, pero Él da mayor gracia, por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. ¿A quién da gracia a Dios? ¿A quién resiste? A los soberbios. Que ninguna soberbia, hermano, que nada que no sea, que provenga de Dios, porque esos son frutos de la carne, amén. No son frutos del Espíritu. Que Dios no ponga esa humildad, que aprendamos a ser humildes, hermano. Que no menospreciemos a nadie, porque sabe una cosa, eso no nos lleva a nada a nosotros. Yo creo que Dios en estos tiempos nos está haciendo bajar unos decibeles. Amén, nos está haciendo bajar, diría alguno, al piso, ¿no? Ciertas palabras que no son muy lindas, pero yo creo que Dios en estos tiempos quiere que cambiemos de actitud, amén. No lo digo solo por usted, hermano, lo digo también por mí. Pero ¿sabe una cosa? Estamos en tiempo de gracia y tampoco tenemos que abusar de esa gracia, amén. Porque también el tiempo de gracia muchas veces se termina, amén. Pasó en los tiempos de Noé, amén. Dios le dio 120 años a Noé para que pregonara su palabra. Búsquelo en Génesis. Amén. 120 años y la gente se burlaba, y la gente se reía, y la gente se embriagaba. Como pasan en los tiempos de hoy, hermano. Estamos parecidos en los tiempos de Noé. Por eso Dios le está hablando a la iglesia en esta mañana. Porque nosotros somos la luz del mundo. Amén. Dios nos está hablando a la iglesia. Primero le habla a la iglesia. Y después la iglesia es la que tiene que pregonar al mundo que Cristo está por venir. Y que con esto no alarmo a nadie, hermano, sino que pongamos las barbas en remojo, como decían nuestros padres en tiempos memoriales, ¿no? Y que podamos tener humildad en Dios y dejar los menosprecios a lado, los pleitos, las peleas, las contiendas, hermano. ¿Sabe por qué le estoy diciendo? Porque sé que de parte de Dios me puso esto en mi corazón, amén. Y yo también muchas veces lucho con Dios, hermano. Y no, olvide, no luche con Dios, porque no la va a ganar nunca. Aférrese a Dios. Y Dios lo exaltará, dice que Dios exalta al humilde. Y Dios le traerá paz. Amén. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Un poquito más y termino. Quiero leerles un poquito más de lo que escribí, porque no solo lo escribí para mí, sino para ustedes de parte de Dios. Amén. Dice, las personas humildes, escuchen, para que lo pongamos en práctica. Las personas humildes serán elevadas, no por los hombres, sino por Dios. Las personas humildes serán elevadas, no por los hombres, sino por Dios. Sí, Dios muchas veces no habla a través de personas, amén, pero muchas veces también nos habla en nuestro cuarto secreto. Y entonces Él te recompensa en público y te habla a través de un pastor, de un líder, de un hermano que está lleno del Espíritu Santo, amén. Dios tiene la multiforma de hablarte. Y Dios nos está hablando en esta mañana que dejemos los menosprecios. Que dejemos, amén, todo lo que no nos sirve, todo lo que nos corroe, todo lo que nos corrompe, amén. Todo lo que no nos permite llegar a Dios. Dejémoslo de lado, hermano. Pero no solo los domingos, lunes, martes, miércoles, jueves,
viernes y sábado, amén. Con Dios es un trabajo todos los días, no solo venir y escuchar un mensaje. Sí, venimos y escuchamos un mensaje, pero ese mensaje que te trae el pastor todos los domingos, amén, o el que le toca predicar, es para que tú lo puedas poner por obra en la semana, amén. Porque Dios es eso lo que quiere, que no seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Amén. Muchas veces somos oidores, muchas veces he sido yo oidor de la palabra. Pero también he aprendido que después de tantos golpes, hermano, que no está bueno, que sea por la buena y no por la mala, que seamos hacedores de la palabra. Amén. Quiero leerles un salmo más y ya estoy terminando con esto. Salmo 147, 6. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. ¿Vio qué dura palabra? Dice que humilla a los impíos hasta la tierra. Quiere decir que cuando tenemos la desobediencia o la cosa, se nos compara muchas veces con los impíos. Y la verdad, hermano, que a mí no me gusta compararme con un impío. No tengo nada contra una persona. Un impío es una persona que hace cosas malas, ¿verdad? Y muchas veces, hermano, no me quiero comparar con los impíos. No tengo nada, porque sé que en algún momento muchos son llamados por Dios. Amén. Como lo fuiste tú y yo en algún momento. Amén. Que podamos tener esa humildad que Dios tiene para nosotros. Pero muchas veces hay que trabajar esa humildad, hermano. Amén. Muchas veces tenemos que dejar muchas cosas de lado. Dios te está hablando en esta mañana, amén. Dios te está hablando. Dejemos las cosas viejas. Dejemos los menosprecios. Para que Dios nos pueda ir a hacer avanzar a lo que Él realmente nos llamó, amén. A servirle, a adorarle, amén. A estar en el ministerio. Orar por los ministerios, amén. Orar por lo que se nos manda a orar, amén. No si se nos manda a hacer una tarea, hagamos como Jonás y hagamos otra. No huyendo, no, hagamos lo que Dios nos mandó a hacer. Amén. Porque Jonás hizo eso, hermano, pero después la pasó fea. Que muchas veces no la pasemos fea como Jonás, amén. Usted sabe más o menos, no se la quiero alargar, pero sabe lo que pasó con Jonás. El pastor ha hablado un par de veces, ¿no?, sobre Jonás, que por la desobediencia pasó mucho trabajo. Que esa desobediencia no esté en nosotros, sino que haya obediencia en Dios. ¿Escuchó? Obediencia en Dios. No seamos como el rey Saúl, hermano, que se le mandó a hacer una tarea y la hizo, sí, pero a medias. Con Dios no es medias tintas. Con Dios es todo o nada. Con Dios es frío o caliente, pero más vale que sea caliente. ¿No? Y no tibio, porque dice que de él ahí vomitará de su boca, amén. Que Dios nos pueda encontrar bien parados en estos tiempos, hermano. Dejemos el menosprecio de lado, amén. Dejemos las cosas viejas, amén. Quiero leerle un poquito más de la palabra y ya termino. Génesis 29, 31. Y con esto ya termino. ¿Entendieron lo que Dios le quiere decir en esta mañana? Que nos encuentre como Lea, no importa que muchas veces nos sientamos menospreciados. Amén. Porque, ¿sabe qué? Dios te va a exaltar aunque muchas veces seamos menospreciados. Dios te va a exaltar aunque muchas veces seamos menospreciados. Amén. Es Él el que te levanta, es Él el que te lleva de gloria en gloria. ¿Escuchó? Y vio Jehová que Lea era menospreciada. Y le dio, ¿qué? Hijos. Pero Raquel era estéril. Amén. ¿Escuchó? Lea era menospreciada. Pero Raquel llevaba una carga peor, ¿no? Que era estéril. ¿Y qué es lo peor para una mujer? Y también lo lleva a lo espiritual. Es no poder tener hijos. Es en querer tener hijos, no poder tenerlos. Amén. ¿Pero por qué? Porque ella llevaba el verdadero menosprecio, que le llevaba a la queja, a la murmuración, a la envidia, a las contiendas. Lea era menospreciada, pero ¿sabe una cosa? Ella no sentía ese menosprecio. ¿Por qué? Porque ella confiaba en Dios. ¿Escuchó? Lea confiaba en Dios. Amén. Confiemos en Dios en esta mañana. Sigo un poquito más.
Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, el primogénito, amén. Porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción. Ella se dio cuenta que estaba afligida, pero confiaba en Dios. Así que nosotros confiemos en Dios en esta mañana, amén. Ahora, por tanto, me amará mi marido. Y concebió Lea y dio a luz un hijo, llamó su nombre Rubén, ¿no? Porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora, por tanto, me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a su luz y hijo y dijo, por cuanto yo Jehová, que yo era menospreciada, ella sabía que era menospreciada, pero no tenía el menosprecio. Me ha dado también y llamó su nombre Simeón. Y escuche el último, porque él le decía hoy a lo primero, que alabar y adorar a Dios le saca todos los problemas y las aflicciones, y Dios lo exalta, y es un arma poderosa delante del enemigo y delante de sus emociones y de su carne. Amén. Porque escuche bien lo que dice el capítulo 29:35, el último versículo. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. ¿Cómo llamó su nombre cuando alabó a Dios? Judá. ¿Por qué? Porque Judá significa el sacerdocio. Judá significa el reinado. Amén. Y de ahí procede Jesucristo. Por eso alabó a Dios. ¿Y qué nos enseña la palabra? Que alabemos a Dios. Amén. Que alabemos al que vive y al que reina. Que dejemos los problemas de costado. Que van a venir, pero ¿sabe una cosa? Con Él somos más que vencedores. Amén. Con eso son más que vencedores. ¿Y usted, hermano, quiere vencer en esta mañana? ¿Usted quiere ser un vencedor? ¿Usted quiere sacar los menosprecios, las broncas y los problemas, la ira, las contiendas? ¿Usted quiere alabar a Dios con un total corazón lleno de paz? Búsquelo a Él mientras pueda ser hallado. Amén. ¿Quiere que le dé otra arma? Y termino con esto, que es la frutilla de la torta. ¿Sabe lo que tenemos que hacer para obtener, para que Dios nos exalte, nos dé humildad y nos quite los menosprecios? Que deposite en nosotros la presencia del Espíritu Santo. ¿Escuchó bien? Que Dios permita que saquemos todo eso para afuera y que le permitimos al Espíritu Santo que Él more dentro de nosotros. Amén. El Espíritu Santo es el único que nos puede quitar esas cosas viejas para exaltarnos en humildad y llevarnos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Amén. Así que nos identifiquemos con Lea, hermano, que a pesar de que era menospreciada, a pesar que era humillada, no peleaba por ella misma. Dios permitía que Dios peleara la batalla por ella. Y Dios va a pelear la batalla por ti en esta mañana, pero tienes que creerle a Él. Tienes que creerle a Él. Tienes que creerle que Él va a depositar en esta mañana el Espíritu Santo dentro de ti. Amén. Así que nos identifiquemos con Lea y no con Raquel. Que Raquel sí, después se arrepintió y concibió, como le digo hoy, a luz a José y a Benjamín. Amén. Que no fue poca cosa, pero le costó lágrimas de sangre a Raquel. Amén. Le costó sudor. Amén. Oh, lágrimas de sangre. Cuando tuvo que humillarse y reconocer que por algo Dios bendecía a Lea y a ella no. Y yo creo que Raquel aprendió y mamó de lo que hacía Lea, que a pesar de ser humillada, a pesar de ser avergonzada, Dios la miraba con agrado. Que Dios te pueda mirar con agrado en esta mañana. Amén. Y Dios lo va a hacer, pero depende de ti y de mí. Amén. Que dejes al Espíritu Santo que esté trabajando dentro de ti en esta mañana. Amén. Que Dios te bendiga ricamente y espero que esta palabra sea de bendición.